Hola, ¿qué tal? Yo soy Mr. Sick y bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video, el cual les traigo. Esta vez se trata de Skyrim, un juego que ya tiene bastante tiempo en el mercado, que lo jugué en su época y de hecho lo quería traer esta vez al canal para así compartir con ustedes esta aventura. Mientras vamos haciendo un breve repaso acerca del juego y les voy contando algunas cositas, vamos a ir dándole nuevo y comenzar una nueva partida. Como iba diciendo, ya Skyrim lo jugué en su época, hace mucho tiempo. Es un juego que salió en el 2011, si mal no recuerdo. Y de hecho que es un juego muy bueno, me gusta mucho porque es un juego de modo, o mejor dicho, de modo no, es un RPG de fantasía. Lo jugué en su época, como ya lo dije, muchas veces de hecho. No recuerdo muy bien que jugué, pero sé que jugué más o menos. Jugué hasta Downward y tengo pensado luego descargar la expansión de Dragonborn y la última, que ahorita no recuerdo su nombre como tal, porque la vez pasada solamente jugué la expansión de Downward, me gustó muchísimo. No vi mucho y esta vez me apetece traer un poco más de Skyrim. Me acuerdo aún de las razas, de algunas cositas. Así que vamos a ver qué nos depara Skyrim como tal. ¿Qué otra cosita? Un breve repaso así por encimita de Skyrim. Ya dije que es un juego de modo un juego RPG de fantasía. Skyrim como tal, la historia se desenvuelve 200 años después de lo que ocurrió en Oblivion, perdón. Esta es la cuarta era como tal. Lo que me gusta, como dije ya, es que es un mundo abierto y podemos vagar por toda la tierra de Skyrim a voluntad. Y de hecho eso es lo que hace que el juego te atrape muchísimo. Así que vamos a ver. Ya me imagino que todo el mundo se conoce esta intro, porque muchas personas de hecho ya han subido a Skyrim, lo subieron en su época. Así que vamos a ver qué tal se me da a mí. En el canal he subido pocos videos, nunca he comentado, este es mi primer comentario, así que perdón si estoy un poco nervioso, trato de hacer lo mejor posible. Así que perdónenme por favor si cometo errores, soy un novato. Así que vamos a ver. He estado pensando a ver qué clase como tal voy a crear para jugar Skyrim. Y estoy entre dos. Una que es como tal el Bosmer, que es el elfo de los bosques. Y de hecho quiero hacerlo. A pesar de que es una raza, ¿cómo decirlo? Débil. No débil como tal, sino que es frágil. Porque no es una raza para enfrentarse cuerpo a cuerpo, sino que es muy táctica. Porque tiene que usar arco, además de que la arquería la tiene 25 puntos, si mal no recuerdo, sobre las demás. Así que es como tal lo que ellos usan, el arco. O también podría crearme un imperial, que de hecho tiene voz del emperador. Y también me gusta porque tienen la facilidad de que tienen suerte y consiguen mucho oro. Y eso me agrada porque así podríamos conseguir muchas más cosas. Pero quiero ponerle un poco de dificultad, así que creo, no estoy muy seguro, pero creo que me voy a crear un elfo del bosque. Me gustan los arqueros y creo que voy a crear ese. Así que vamos a ver qué tal se nos da como tal con un elfo del bosque. ¿Qué otra cosa de comentar? En Downward lo jugué más o menos. No mucho, así que no tengo idea de algunas cosas. Lo iremos descubriendo poco a poco en el video y en la aventura. ¿Qué otra cosa he de decir? Que espero que les guste, que se diviertan, igual que me divierto yo.
y así poderlo pasar bien juntos. Así que vamos a ver qué sucede. El Jarl. Ralof. Mucho tiempo sin verte, Ralof. Nos volvemos a ver las caras, Ralof. Lockyer de paraje de Rorik. ¿Cómo olvidarlo? Créeme, Rorik, sí pueden hacer eso. Y sí te van a matar, todo el mundo lo sabe. Esta vez no hiciste una linda pose al morir. Sí, señor, voy a dar un paso al frente. ¿Quién eres? Buena pregunta. Cuando preguntan que quién soy me hace un poco de gracia porque si no sabe como tal cómo lucimos, porque asumo que cuando venimos amarrados en la carreta, me imagino que somos como un muñequito de palito porque de hecho si ni siquiera sabe cómo lucimos, pues no lo sé. Bueno, a ver, como tal, como dije anteriormente, voy a hacer un elfo del bosque. Sí. Porque me gustan los arcos y ellos son los mejores en arquería. A ver la descripción de la raza como tal. La gente del clan de los bosques que hay al oeste del bosque de Valen, también conocidos como los Bosmer, los elfos de los bosques son buenos exploradores y ladrones, y no hay mejores arqueros en toda Tamriel. Cuentan con una resistencia natural a los venenos y enfermedades, y pueden ordenar a los animales que luchen a su favor. Como tal, esa podría llamarse pasiva que tienen de que pueden ordenar a los animales que luchen a su favor. No la encuentro como tal muy útil. Sí, no, pues. Pero no me gusta. Sería mejor otra, pero bueno, ya esa es cuestión de los desarrolladores del juego cuando lo hicieron en su momento como tal. Ya decidí que iba a ser un elfo del bosque, así que vamos a customizarlo como tal. Sexo hombre. A ver. El peso como tal no lo voy a hacer así porque un arquero súper grande no creo que sea muy sigiloso como tal. Creo que lo voy a dejar delgadito así. La cabeza en complexión, suciedad ninguna. Así como tal creo que lo dejaría. No, a ver. Creo que pintura de guerra sí le voy a colocar. Ya que es un arquero. Me gustan los arqueros con pintura de guerra. Les da como que ese toque de camuflaje que de hecho sí le hace falta. Espero encontrar una buena. Una que le quede bien. Que creo que va a ser esta. Podría ser. A ver, señor. Volteé la cara. Podría ser esa o... A ver, esta no. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta es más del oscuro. Esta no. Esta no. Esta no. Esta no, porque él de hecho no va a jugar fútbol americano. Estoy entre esta y la otra. A ver, creo que va a ser la otra por lo que veo. Me agrada mucho más. A ver, esta. Y color, pues... ¿Qué otro color para un arquero sino el verde? Así me camuflajeo bastante bien. En los bosques sobre todo, que es su entorno. A ver si encuentro el verde. Que hay un verde que podría ser este. O este. No, hay uno más fuerte. Este. A ver, cara. Creo que no le tocaré nada en la cara como tal. No. Ojos. La forma de los ojos, como lo tiene, no me gusta que los tengan muy cerrados. Así que va a ser así. El color de los ojos, a ver, negro no, blanco no. Estos podrían ser los predeterminados. Si no tiene unos ojos bonitos, por supuesto. Y ganaron los predeterminados. Nada de esto, como siempre, no lo toco. Porque si no, luego queda un personaje bastante raro. Y no queremos eso, un personaje desproporcionado. Altura de las cejas, ancho de cejas y cejas prominente. Nada de eso.
Boca, altura de boca, boca prominente. No. Color de labios. Esto casi siempre lo dejo así por defecto, porque no quiero que mi elfo use labial. Ni modo que luego él quiera hacerlo, pero no se lo voy a permitir. Y aquí, importante, el cabello. Como tal, vamos a ver qué cabello le podría colocar, que se le vea bien un arquero. Lo más arquero posible que se pueda ver. No, este no me gusta. No. Así sería Ralof versión elfo. Este podría ser, aunque no me gusta mucho. Me recuerda a un personaje de aquí del Skyrim, de hecho. No, quiero ver qué tan largo es este. No hay buen cabello. Un cabello que me guste no hay. Así que por lo tanto creo que este no le queda. Creo que va a ser este como tal. A ver, vello facial. No sé si colocarle. Va a aparecer al final un pordiosero si le coloco mucho vello facial. A ver si encuentro uno acorde que me guste. Este podría ser. A ver. Creo que por ahora va a ser... A ver, este. Me agrada mucho. Y a ver los colores de los cuales podemos seleccionar. A ver. Podría ser así, rojizo, que se ve muy bien. O negro, también podría ser así, que de hecho le da un toque cool. O rojizo. No, creo que va a ser color negro. Y bueno, ya teniendo creado nuestro personaje, vamos a darle un nombre. Sí, sin necesidad de dar nombre a tu personaje. Y como más si no nos vamos a llamar Mr. Espacio Sick con 2K. A ver. Y a ver. No, señor. Nadie quiere venir a Skyrim. Hay que ejecutar a todos los que estén en los carros. Órdenes del general. Usted, señora, me cae mal. No se preocupe, señor. Bueno, chicos, creo que ya es tiempo de ir dejándolo por acá. Va a ser un guardado para en el próximo episodio como tal. Ya continuar la aventura. Ya tenemos personaje, que es lo más importante para hacer el video como tal. Así que bueno, espero que les guste el video, que me regalen un like si fue así, que se suscriban, abajo hay un botoncito para eso. Con el like me ayudarán mucho. De verdad, espero que les guste. Soy nuevo comentando como tal, así que pido disculpas si cometo muchos errores. Con el tiempo iré practicando, obviamente, y mejorando. Así que nada, pues nos vemos en el siguiente episodio y en la siguiente aventura en Skyrim. Así que, adiós.